Vamos a pasar entonces al sermón de esta tarde. Hermanos, Jesucristo, la noche antes de su crucifixión, acudió al Padre en oración, le pidió que tanto los discípulos como los que habían de venir a Dios por la palabra de ellos, llegaran a ser uno, como Él y su Padre han sido y siguen siendo uno. Creo que esta es la oración más inspiradora que encontramos en la Biblia, una oración motivadora, una oración inspiradora. Dentro del plan de Dios, su propósito es que todos los hombres sean salvos y lleguen a ser parte de su familia. Por ahora, esta familia obviamente está compuesta nada más por Jesucristo y su Padre. Ellos han vivido siempre en una perfecta unidad desde siempre. El propósito de Dios, hermanos, es de que todos los seres humanos que se arrepientan, acepten el sacrificio de Jesucristo y se comprometan a vivir una vida apartada, una vida santa, y lleguen a ser parte de esa familia divina. Y ese es el plan y el propósito de Dios que tiene para cada ser humano. Durante la ceremonia de la Pascua, nosotros leemos muchas escrituras que son importantes, y una de ellas es la que encontramos en Juan capítulo 17. En ella leemos la oración, como les decía, más importante que podamos nosotros encontrar, o una de las más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Esta oración es la que hizo Jesucristo al Padre antes de su muerte. Recordemos que Él estaba para ser crucificado, Él estaba pensando le pedía a Dios que pasara esa prueba, ese vaso, no como Él quisiera, sino como su Padre quisiera. Y Él también estaba pensando en sus discípulos. En esa oración le pide que lo resucite y que sea glorificado, y también dice que también a los que le habían de seguir por la palabra de sus discípulos. Y pide para que también todos fueran también, los que serían llamados, fueran glorificados. Vamos al libro de Juan, donde encontramos esta oración. Les invito a que pasemos al libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo 1. Empezando desde su versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Como siempre ellos habían vivido en perfecta unidad. Dice el versículo 2, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dice, del mundo que me diste. Éramos del mundo, como vive la mayoría del mundo, y de ahí Dios nos ha sacado, nos ha rescatado. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9, yo ruego por ellos,
no ruego por el mundo, aunque el plan de Dios es que todo ser humano, todos sean salvos, pero Él en ese momento estaba preocupado por sus discípulos, porque los iba a dejar solos hasta su retorno. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Esta es una expresión de una manera diferente de vivir por parte de Jesucristo hacia su Padre. Dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Por eso es iglesia de Dios. Guárdalos en tu nombre, es la iglesia de Dios. Ya no estoy, dice, en el mundo. Por eso esta es una oración de intercesión. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Sin ser parte de Él, de este mundo, pero estamos en este mundo en el cual no nos podemos salir, no podemos aislarnos en este mundo que es un mundo, podemos llamar violentos, guiados por los caminos del adversario, de codicia, de envidia, de ingratitud. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, para que sean uno. En este capítulo 17 lo va a repetir varias veces en esta oración. Es parte de su venida y de su sacrificio. Veamos la petición que está haciendo, así como nosotros hemos sido uno por toda la eternidad. Así, dice, ellos sean igual como tú y yo somos, le dice y le ora a Jesucristo. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo, versículo 14, les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo los aborreció. ¿Y qué es lo que hace el mundo cuando nosotros actuamos de diferente manera, de diferente forma como a la mayoría? Cuando nosotros, nuestras actitudes, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos es diferente, hasta como que el mundo lo ve raro. Y ustedes a lo mejor ven en algunos casos, cuando una persona actúa diferente, hasta lo ven raro, como aquella persona, ¿no?, que entregó no sé cuántos millones de dólares que se habían perdido, y hasta le llamaron para insultarlo y decirle que qué menso, que por qué había entregado ese dinero, que mejor se hubiera quedado con ello. Ya es un mundo completamente pervertido, un mundo en el cual ya no encontramos valores y se van a ir perdiendo año tras año. No es lo mismo hace 20, 30 años en el cual todavía había respeto entre las personas, a la hora del cual ya no lo hay. Inclusive lo podemos ver cuando en nuestros jóvenes que actúan diferentes o actuamos diferentes a la corriente de este mundo, cómo se conducen, y a veces nuestros jóvenes son violentados porque no pertenecen o no los dejan pertenecer a ese grupo de amigos, porque no son como ellos, son diferentes y deben de ser diferentes a ellos, porque obedecen a Dios. Y yo recuerdo un sermón de un ministro
que él comentaba en ese sermón que cuando viniera la siega, cuando llegara la siega espiritual y los ángeles vinieran de los 4 ángulos de la tierra a apartar la cizaña del trigo, como se parecen mucho, decía, no pongamos en aprietos a los ángeles, porque si somos similares a la cizaña, no va a poder distinguir si somos trigo o si somos cizaña. Entonces nuestra forma de conducirnos debe de ser la diferencia entre el trigo y la cizaña, para no poner en aprietos a los ángeles cuando vengan a la siega espiritual. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están corroborando lo que nosotros hemos aprendido dentro de la iglesia, y que a veces el mundo o la gente o los amigos que nos rodean pues no es para ellos, entre comillas, nos ven un poco raros porque no es lo correcto, entre comillas, para ellos. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Pero no nos podemos salir del mundo en que vivimos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Veamos lo que Jesucristo le está pidiendo al Padre. Apártalos con tu verdad, esto es santificar, apartarlos, que sean diferentes al resto del mundo. Dice el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21 dice, para que todos sean uno. Es lo que le está pidiendo Jesucristo a su Padre en esta oración, para que todos sean uno, ya lo hemos leído, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Como el Padre y el Hijo han vivido por toda la eternidad, siempre siendo uno. Ese es el propósito de nuestro llamamiento, para vivir igual. Uno como ellos son uno. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, y esta es la razón de todo. Dice el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, lo vuelve a repetir, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que sean perfectos en unidad. ¿Quiénes? Está hablando a nosotros. Todo esto nos empieza a hacer meditar, a pensar, para que nosotros seamos uno, para que nosotros seamos, dice el versículo 6, perfectos en unidad. Y decimos como iglesia, nuestra misión, predicando el Evangelio, preparando un pueblo. Es la única manera de predicar el Evangelio, para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria de un ser resucitado y que ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre. Comienza diciendo que nosotros éramos del mundo y vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Cada quien sabemos de dónde fuimos sacados, y lo que ha hecho Dios
con nuestras vidas. En sí, conocemos el camino, conocemos el trayecto y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios el Padre nos llama a cada uno de nosotros, no para que abandonáramos el mundo, porque no lo podemos hacer, no podemos estar aislados, no podemos estar separados del mundo. Nos llamó del mundo para que vivamos de una manera muy diferente a como vive el mundo. Ese es el propósito de la vida cristiana, vivir apartados de cómo vive el mundo, y a veces, como decíamos, nos van a ver como, valga la expresión, como bichos raros, ¿verdad? Porque no actuamos como ellos actúan. Fuimos llamados para ser santificados en su verdad. La verdad que Dios nos ha revelado es la que nos aparta de este mundo, viviendo como Él. Ahora debemos ir viviendo de acuerdo a esa verdad, a esas verdades que encontramos en la Biblia. Cristo pide varias veces al Padre que seamos uno, lo hemos visto. El amor de Dios tiene estas características, este resultado y esta conclusión dentro de ese plan en la vida de cada uno de los seres humanos. Hay varias cosas que debemos considerar en estos versículos: que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son uno y han sido uno por toda la eternidad. Dice: glorifícame al lado tuyo, le dice Jesucristo a su Padre, como siempre he estado. ¿Cómo son ellos uno? ¿Cómo es que el Padre y el Hijo son uno y han sido uno? Por ejemplo, el pueblo judío creen que Dios es un solo ser, o tal vez la mayoría de ellos creen que Dios es un solo ser. Desde la antigüedad lo han creído, y conocemos, le llaman los judíos el Shema, que está en Deuteronomio capítulo 6. Quiero que pasemos la Shema o el Shema. Es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Pero ¿en qué forma es uno? ¿En qué forma es uno? Dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. La palabra usada aquí para uno no es uno como número, no es uno más uno, no es uno, no es en número, no es para un valor numérico, no es para cuantificar. La palabra hebrea es echad, el Eterno es uno, o sea, es echad, es la misma palabra que leemos en Génesis 2:24. O sea, no es en cuanto a cuantificar, o no es en una forma numérica, sino es que es uno en un mismo propósito, en una misma mente. Dice Génesis capítulo 2, y este versículo lleva esa misma palabra. Génesis capítulo 2, versículo 24, hablando acerca del matrimonio. Dice Génesis 2:24: Por tanto dejará el hombre a su padre y madre, y se unirá a su mujer. O sea, es el hombre y la mujer, dice, y serán una sola carne. ¿Cómo es que dos en una sola carne? Es uno. Dice, y se unirá a su mujer, o sea, son dos, y dice, y serán una sola carne. Es la misma palabra hebrea echat. Aquí se entiende perfectamente de que son dos y han de ser uno solo. Es la misma, entonces esta misma palabra que leemos en Deuteronomio 6:4 es la misma palabra que encontramos en Génesis 2:24. También la encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 6. Ustedes recuerdan este acontecimiento de la Torre de Babel. Dice así, Génesis capítulo 11, versículo 6.
Dice, y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno. Es la misma palabra que está en Génesis y en Deuteronomio Echad. Aquí habla de muchas gentes, pero dice, y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno. Había aquí muchas gentes, vemos que después confundió el lenguaje y los esparció. Esta entonces es la misma palabra que leemos en Deuteronomio 6:4, dice, el Eterno uno es, la misma palabra es Echad. Durante su ministerio, Cristo enseñó que uno de los principales propósitos de su venida, la de revelar al Padre y que son uno mismo. Vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30, un versículo muy corto, dice así, yo y el Padre uno somos. Leemos ahora en el griego esta misma afirmación, yo y el Padre uno somos. Dos seres divinos, no uno, ni tampoco tres, como mucha gente cree, uno y muchos más creen que son tres. Aquí dice, yo y el Padre, uno solo, uno somos. La versión Sagradas Escrituras de la versión Spanish dice, somos una sola cosa. Obviamente aquí no está hablando numéricamente, dice yo y el Padre, está hablando de dos, no numéricamente cuando dice uno somos, o sea, no en cuanto a numéricamente sean, dice que yo y el Padre, que son dos, dice somos uno solo. Cristo revela que son dos seres y al mismo tiempo son uno. ¿Cómo es que los dos son uno? Porque siempre ellos han vivido en perfecta unidad. Esto es, en pensamiento, en actitud, en acción. Son uno solo en eso, porque llevan o son parte de la misma esencia, del mismo carácter que lo encontramos en la verdad, o sea, en los mandamientos de Dios, en propósito, en acción, en pensamiento, son uno mismo. Esa armonía y esa unidad ha existido entre ellos, porque el Hijo se sujeta al Padre y así siempre lo que le agrada al Padre. Cuando meditamos y pensamos en el sacrificio de Cristo, el despojarse de su gloria, el hacerse como nosotros y sin embargo dirige toda la atención y el reconocimiento a su Padre. Es una forma diferente de pensar. Todo el honor y la gratitud y la honra la dirige a su Padre Celestial. Siempre Jesucristo ha hecho lo que el Padre le agrada, porque son uno en mente, son uno en pensamiento, en acción, en propósito. Dios quiere que todos nosotros aprendamos a vivir como ellos han vivido siempre. ¿Cómo? En acuerdo, en sujeción, en servicio, en pensamiento, en actitud, en propósito, buscando siempre agradar a nuestro Padre en todo. Por eso dice, para que todos sean uno. Es la misma palabra echad, pero ahora en el griego que es heins, para que todos sean uno. No está hablando, vuelvo a repetir, en una forma progresiva numérica. Es una responsabilidad de nosotros trabajar en perfecta unidad. ¿Por qué? Leíamos en Juan 17, para que el mundo crea que tú me enviaste como testimonio para las gentes. En esta oración tan significativa, Cristo le pide a su Padre que todos los que hemos sido llamados y sacados de este mundo, seamos uno, que seamos perfectos en unidad. Esta es una de las más importantes peticiones de oración de Jesucristo a su Padre.
Él dice, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno. La palabra griega, heins, que en el antiguo, como lo hemos visto, en la antigüedad era echad, la palabra hebrea. Como nosotros, dice, somos uno, es la misma palabra griega, no hay diferencia, que ellos sean uno, dice, como nosotros somos uno, es esta misma palabra. El propósito de Dios es que todos nosotros seamos uno, como el Padre y Jesucristo son uno, de la misma manera. Dios espera que tengamos esa misma relación como la tuvo Jesucristo con su Padre, ni más ni menos, sino en una forma igual. Dice, para que el mundo conozca que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Regresemos a Juan capítulo 17, versículo 24. Juan capítulo 17, versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es lo que Cristo le está pidiendo a su Padre. Quiero, el Padre siempre le ha concedido todo a su Hijo porque ha hecho la voluntad su Hijo de su Padre. Te doy, dice, él decía, te doy gracias porque siempre me oyes, siempre me concedes todo. ¿Por qué? Porque Él actúa de la misma forma que actúa su Padre. En este versículo el Padre le concede todas las peticiones del Hijo, de animarnos, de ayudarnos enormemente. Le dice al Padre que también nosotros seamos glorificados como Él. Le dice, porque Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. O sea, que Él resucitó y que fue glorificado. Él quiere que seamos parte también de su familia, como lo es con su Padre, en perfecta unidad. El Padre siempre le ha concedido todo a su Hijo. En estas palabras Cristo le está pronunciando en oración antes de morir, y nosotros leemos estas mismas palabras en la ceremonia de la Pascua para meditar y preguntarnos cuánto hemos crecido en unidad. Y ahora que viene la fiesta de Pentecostés, habla de la creación de la iglesia de Dios, como tal, como iglesia, como de varios seres, forma un solo cuerpo, una unidad. Entonces eso es lo que quiere Jesucristo. Cuánto hemos crecido en unidad, cómo está nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo saber cómo está mi comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? La respuesta está en cómo está mi comunión con ustedes, o sea, con los miembros de la iglesia de Dios, porque está hablando de las mismas cosas. Jesucristo en su última Pascua, antes de ser crucificado, introdujo en la ceremonia, como todos sabemos, nuevos símbolos, como es el pan sin levadura. Era un solo pan, recordemos que sacamos la galleta, un solo pan, y dice las instrucciones que lo partió para que todos pudieran comer de un solo pan, y lo hacemos así en la ceremonia y lo partimos ese pan que es uno solo, lo partimos porque decíamos es las instrucciones que Cristo dejó. Esta parte de la ceremonia de la Pascua nos recuerda su sacrificio para que todos seamos parte de esa unidad. ¿Cómo podemos entonces buscar esa perfecta unidad como la tiene el Padre y su Hijo Jesucristo? Siguiendo la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siguiendo la verdad, como Cristo amó al Padre, Cristo amó también su verdad. Es su principio básico para tener una perfecta unidad
como el Padre y su Hijo Jesucristo, y entre nosotros Jesucristo dijo: mi verdadera comida es que hagan la voluntad de mi Padre, del que me envió. En su oración, Cristo mencionó que esa unidad en la iglesia, en los que somos llamados, será posible solamente si somos santificados en la verdad. Aquí lo dice en el versículo 17 del capítulo 17 de Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios, hermanos, nos aparta del mundo y nos hará ser uno con Dios y su Hijo Jesucristo. Y ese es el fundamento de la unidad en la iglesia verdadera. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vayamos a Juan, capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. Juan, capítulo 14, versículo 6 y versículo 7 dice: Jesucristo le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dos seres divinos. Dice el versículo 8: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque las obras que Jesucristo hacía, las enviaba el Padre. Son las mismas obras que el Padre haría. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mostraba el carácter en esa unidad que ellos reflejaban. Mostraban su carácter, la forma en que ellos hacían las cosas diferentes. Dice: ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras por medio de Él. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el libro de Salmos nos dice en el capítulo 119, no recuerdo bien el versículo, dice: todos tus mandamientos son verdad. O sea, la verdad, 132, 72. Salmo 119, 72. 100. Deja rápido. Yo confío en Danielito. No, habla mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Pero hay uno también aquí en Salmo 119 que habla de que todos tus mandamientos son verdad. Les daré después la cita. Bien, entonces vemos que aquí en el capítulo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque es la verdad. Este es el amor de Dios, es una manera práctica de evaluarnos de cómo estamos en esta relación. Dice el versículo 21, el versículo 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Ahora está hablando de vivir esa verdad a través de los mandamientos de nuestro Dios, de practicar esa verdad. Vayamos a Judas, capítulo 1.
el penúltimo libro de Judas capítulo 1, versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La tremenda importancia de vivir de acuerdo a las verdades que Dios nos ha revelado al traernos a su iglesia. Jesucristo, su Padre, nos abre el entendimiento y por eso entendemos nosotros esas verdades. Es a través de la revelación que entendemos estas verdades. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, ignorando cómo es ese libertinaje, ignorando los mandamientos de nuestro Dios. Y tenemos el ejemplo de Simón el Mago, de los primeros que ignoraron los mandamientos de Dios. Enfatiza entonces las verdades de Dios. El que me ama, dice, guardará mis mandamientos y mi Padre le amará. Estamos hablando de esos fundamentos que nos lleva a la perfecta unidad. Lo primero son esas verdades de Dios, o sea, los mandamientos. Lo que nos mantiene juntos son esas verdades, esa doctrina. Recordemos lo que pasó en 1995, aquella división por no observar ya los mandamientos de nuestro Dios, diciendo que ya estaban obsoletos, el guardar el sábado, el guardar las fiestas, la ley de la alimentación, que ahora vivíamos en una forma, entre comillas, de libertad, pero realmente convirtieron la libertad en libertinaje, ignorando y desechando esas verdades que fueron reveladas de Dios a su iglesia por medio de su Hijo Jesucristo y rechazándolas. Entonces cada quien agarraría por su lado y nosotros tendríamos que separarnos porque no entraríamos en esa perfecta unidad, no habría esa perfecta unidad al haber libertinaje en algunas personas, no había esa perfecta unidad. Vayamos a Primera de Juan. No puede haber unidad, perfecta unidad, cuando nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar es muy diferente a la que nos instruye la palabra de Dios. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con nosotros, esa es la perfecta unidad. Su Hijo, el Padre, su Hijo, y entre nosotros. Nuestra relación, nuestra verdadera comunión con el Padre y con el Hijo se va a ver reflejada en la comunión que tenemos entre nosotros. ¿Cómo está entonces? La pregunta es: ¿cómo está nuestra comunión entre nosotros? ¿Cómo está mi comunión con ustedes? Así estará entonces nuestra comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Versículo 4 dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, o sea, no practicamos los mandamientos de nuestro Dios. Si decimos entonces que andamos en comunión con Dios, en unidad, y estamos buscando con verdadera dedicación eso, pero andamos, dice aquí, en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la manera en que nosotros nos evaluamos. Vamos ahora al capítulo 1 de la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 2 y 3, dice así: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No solamente en verdad, sino en amor. Esa verdad de Dios que la entendemos y la aceptamos. Una ley de causa y efecto, la ley de la verdad, es el amor de Dios y el amor a Dios reflejado en el amor entre nosotros. Dice el versículo 5, versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Aquí podemos decir, bueno, algunos de tus hijos, en vez de decir todos, ¿verdad? No eran todos, sino eran algunos nada más, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, o sea, que andemos según las verdades de Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan va al grano, al meollo de la vida cristiana. La verdad entonces y el amor, como dice en esta cita, a Dios, y este es el amor, dice que andemos en sus mandamientos. El fundamento del amor cristiano es porque amamos las verdades de nuestro Dios, o sea, amamos los mandamientos de Dios. Las guerras, las enemistades, los pleitos, el odio, las divisiones, aún entre nosotros que pudiera haber, son consecuencia de no vivir esas verdades de Dios, consecuencia de no vivir las verdades de Dios, lo que ha acontecido aún en la propia iglesia, como veíamos. La paz, la unidad, la armonía, la comunión vienen como resultado a la inversa de amar y de vivir las leyes de Dios. Vivir las verdades de Dios, vivir los mandamientos de Dios, actuarlos. Otro punto es, como nos lleva esta carta de Juan, amar a los hermanos. Aquí habla, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Primera de
carta de Juan, capítulo 2, versículo 7, nos dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, veíamos en la segunda carta, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya enfatizamos la comunión con nuestro Padre, la comunión con su Hijo y la comunión entre nosotros, y está fundamentada, como decíamos, en las verdades de Dios, en observar los mandamientos de Dios. Y aquí Juan toca otro aspecto. Dice el versículo 7 de esta primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, versículo 8, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y no tenemos que hacer acepción de personas, porque va a haber personas que a lo mejor no les caemos bien, no nos caen bien, pero decía Jesucristo en Mateo, que si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Dice, ¿no hacen así también los publicanos? Debemos amar también a los que no nos aman. Dice aquí que si aborrecemos a nuestro hermano, todavía estamos en tinieblas. Dice la Escritura, no nos ha amanecido. ¿Y por qué lo aborrecemos? Porque a lo mejor algo nos cayó mal, algo nos afectó, por eso lo aborrecemos, pero Dios dice que no lo hagamos así, que amemos, dice que amemos aún a los que no nos aman. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, practicar y vivir las verdades de Dios, no mis verdades, no lo que a mí me parezca que está bien, sino que es a través de los mandamientos de Dios que practicamos y vivimos esas verdades. Este es el verdadero amor de Dios. Primero habla Juan de las verdades, de la doctrina, de los mandamientos, y decíamos que este es el fundamento del amor de Dios, el guardar sus mandamientos. Y dice el versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Siendo que está ciego, luego Dios lo sana, va a poder ver, y eso nos puede enceguecer otra vez, el ignorar las verdades de Dios, y volvemos nosotros mismos a caer en tinieblas. ¿Por qué? Porque olvidamos los mandamientos, olvidamos nuestra responsabilidad del efecto que estos mandamientos tienen en nuestra vida, que es el amarnos unos a otros, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, aquí Juan se está refiriendo a todos, al adulto, al joven.
y dice, joven, y os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y es un mundo muy difícil, no solamente para nosotros, sino para nuestros jóvenes, porque son absorbidos por ese remolino para que entren en algún grupo entre los mismos jóvenes y a lo mejor no tienen cabida porque piensan y son diferentes. Y ellos actúan de acuerdo a los mandamientos de Dios, a esas verdades, y son rechazados por aquellos jóvenes que no actúan de esa manera. Dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Esto es, el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece en él para siempre. Vayamos a el capítulo 3 de esta primera carta de Juan, ahora su versículo 11 y su versículo 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y pone un ejemplo en el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces le molestó a Caín la actitud obediente y reverente de su hermano Abel hacia Dios. Las cosas que hacemos pueden molestar a muchos, pueden a lo mejor ofender. Le molestó a Caín, y aquí podemos preguntarnos, ¿por qué no aprendió el ejemplo de su hermano Abel? ¿Por qué no aprendió la actitud obediente y reverente que tenía Abel, su hermano, hacia su padre y hacia Dios? Por eso, porque eso le complace a Dios, él se enojó contra él, su hermano Abel, y lo mató. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si nosotros no complacemos al mundo, también a nosotros nos va a aborrecer. Dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Amamos de una manera efectiva, de una manera evidente. Hemos pasado, dice, que hemos pasado de muerte a vida. Está hablando de la manera práctica en nuestra vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo está entonces nuestra relación con Dios y su Hijo Jesucristo? ¿Y cómo está nuestra comunión con Dios y su Hijo? ¿Cuánto hemos nosotros crecido en unidad en su iglesia? La respuesta es de cada uno en una forma individual, para que cada uno en lo individual está en cuanto amemos a nuestros hermanos. La respuesta está en cuanto somos cuidadosos en no ofender y lastimar a los demás. La respuesta está en qué tan dispuestos estamos de perdonar a los demás sus ofensas. La respuesta está en qué tal dedicamos en servir a los demás, especialmente dice a la familia de la fe. Qué tanto he crecido como persona en la comunión con los demás. La unidad, el ser uno en la iglesia, es lo que Jesucristo, y lo vimos en capítulo 17 de Juan, deseaba y le pedía a su Hijo, a su Padre Celestial.
Esa era la oración que Jesucristo elevaba. Dice él: Padre, aquellos que me has dado, quiero, y ese era el deseo, y siempre el Padre le complace, dice que donde yo vaya, quiero que también ellos estén. Permitamos que Dios siga obrando, hermanos, en nuestras vidas y seamos esa masa moldeable. Lo único que Dios nos pide es que nos preocupemos, que busquemos nuestra salvación, como dice el apóstol, con temor y temblor, de manera efectiva y de manera consciente. Que tengan muy buenas tardes, hermanos.